Bueno, hola a todos, hermanos, bendiciones, el Señor les bendiga, un fuerte abrazo para todos, hermanos. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas aquí en este momento, a los que van a ver este mensaje y también a los que lo van a escuchar en diferido. Como sabéis, tenemos un canal en YouTube donde subimos todas las enseñanzas. Espero que el Espíritu de Dios os dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que tú escuches esto y no solamente lo dejes pasar como si fuera, no sé, información solamente, sino que se convierta en un entendimiento profundo dentro de tu espíritu. Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar, Dios te va a entregar herramientas. Con lo cual yo quiero comenzar estableciendo algo que es clave en este tiempo. Escucha, más peligroso que no orar, más peligroso que no orar es no tener conocimiento. Porque tú puedes tener disciplina de oración, tú puedes tener constancia, tú puedes incluso tener experiencias con Dios. Pero si no entiendes lo que Dios está comunicando, puedes caminar cerca de la voz de Dios sin reconocerla. Y esto es mucho más delicado de lo que parece, porque en el reino de Dios no solo importa que Dios hable, también importa que el corazón esté entrenado para discernir lo que Él está diciendo. Hay personas que piden dirección, pero no han desarrollado esa sensibilidad para interpretar lo que Dios te está mostrando. Y eso hace que muchas veces se pierdan procesos, se pierdan tiempos y se pierdan revelaciones simplemente por la falta de entendimiento. Con lo cual, hoy, en esta noche, esta tarde, allí donde esté, vamos a entrar en una dimensión espiritual en que vas a abrir la forma de ver en tu comunicación con Él, en tu comunicación con Dios, porque Dios no está limitado solamente en un formato, en un solo formato. Dios habla de muchas maneras. Y el problema del creyente es que no ha sido entrenado para reconocer su lenguaje. Y es por eso que este mensaje no es solamente para que tú escuches algo nuevo, es para que despiertes a algo que ya estaba ocurriendo delante de ti y quizá a lo mejor no lo has identificado, no lo has visto. Con lo cual yo quiero, en el nombre de Jesús, que el Señor quite toda confusión, toda ceguera espiritual y te lleve a un nivel más profundo de discernimiento, Amén. donde tú puedas escuchar su voz con claridad, sin Amén. esfuerzo, con sensibilidad, y que tú crezcas y madures espiritualmente. Fijaros, presta atención a lo que voy a decir, porque la voz de Dios es una dimensión, no es solamente un sonido. La voz de Dios es una dimensión. Yo quiero que entiendas algo que pueda transformar completamente tu manera en la que tú buscas a Dios. Porque la mayoría de los creyentes han reducido la voz de Dios simplemente a algo pequeño, algo demasiado pequeño. Porque cuando escuchan la expresión oír la voz de Dios, inmediatamente piensan en palabras, piensan en una frase, piensan en una impresión, piensan en una voz interior, una revelación específica. Y claro que sí, por supuesto, Dios puede hablar de esa manera, claro que sí. Dios puede ponerte una palabra en tu espíritu, Dios puede traer un pensamiento inspirado, Dios puede comunicarte una dirección específica, claro que sí. Pero si reducimos la voz de Dios solamente a palabras, estamos limitando algo que en la Escritura aparece de una manera muchísimo más amplia, nada que ver. Porque, escúchame, la voz de Dios no es simplemente un sonido. La voz de Dios, como he dicho antes, es una dimensión. La voz de Dios es un reino. La voz de Dios es una realidad donde el cielo comunica continuamente la voluntad, el pensamiento y el corazón del Padre. Dios es espíritu. Y siendo espíritu, no está limitado a los mecanismos humanos de comunicación. Nosotros dependemos de palabras, dependemos de sonido, nosotros dependemos de frases, dependemos de idiomas, pero Dios es mucho más grande que eso. Por eso la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios habla de maneras que muchas veces van mucho más allá de nuestros sentidos naturales. Porque sí, Dios puede hablar mediante palabras, sueños, visiones, símbolos. Dios puede hablar también por medio de circunstancias, procesos, impresiones profundas en el espíritu, por medio de la creación. Incluso Dios puede también hablar a través del silencio. ¡Wow! El silencio es una voz. Y aquí es donde muchos creyentes se bloquean, porque han reducido, han decidido cómo Dios tiene que hablarles.
Y cuando Dios escoge otro lenguaje, ya no lo reconoce. Por eso hay personas que pasan años diciendo, yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable. Y la realidad es que Dios ya lleva años hablándote, pero tú no entiendes. No has aprendido a reconocer su lenguaje, no has aprendido a discernir sus formas, no has desarrollado sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Y por eso siguen esperando una voz, mientras Dios ya está comunicando algo por otro canal. No sé si me estáis entendiendo. Desde Génesis vemos cómo Dios descendía al huerto del Edén y la Escritura dice que Adán escuchó su voz. Pero yo quiero que tú pienses esto por un momento. Adán no tenía la Biblia, él no tenía profetas, no tenía sermones, no tenía estudios bíblicos, no tenía este canal de TikTok donde estáis aprendiendo. No tenía Adán doctrina sistemática, pero ¿sabes qué tenía? Tenía relación, tenía comunión, tenía intimidad. Y esa intimidad era tan profunda que podía reconocer a Dios cuando se acercaba a él. Podía percibir su presencia, podía distinguir su voz, podía reconocer su movimiento. ¡Wow! Ahora bien, ¿y qué ocurrió cuando entró el pecado? Lo primero que se dañó fue la percepción. Lo primero que se alteró fue la sensibilidad espiritual. La comunicación. Lo primero que se rompió fue la capacidad de relacionarse con Dios de una manera pura. Por eso, como siempre he dicho, ¿cuántas veces lo he dicho? El propósito de Dios siempre ha sido relacionarse con el ser humano. Porque la voz de Dios es el vehículo de una relación. La voz existe para revelar a la persona. La voz comunica la naturaleza. La voz comunica el corazón. La voz comunica la intención. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Jesús no dijo, mis ovejas oyen palabras. No. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Porque las palabras pueden ser imitadas, pero la voz no se puede imitar. ¡Qué bueno! Porque cuando una madre escucha a su hijo llorar entre muchos, puede reconocerlo. Cuando un pastor llama, está en el campo, está con sus ovejas, ellas reconocen quién es el que está llamando. ¿Por qué? Porque existe familiaridad, existe relación, existe convivencia. Y eso es exactamente lo que ocurre en el mundo espiritual. Y la razón por la que muchos creyentes tienen dificultad para discernir la voz de Dios no es porque Dios esté lejos, no es porque Dios esté callado, es porque muchos todavía están aprendiendo a familiarizarse con su naturaleza. Oh, Dios mío. Porque cuando tú más conoces a Dios, más reconoces su voz. Cuanto más conoces su corazón, más identificas sus caminos. Cuanto más conoces su carácter, más fácilmente disciernes cuando es Él el que está hablando. Vamos más profundo. Escucha esto, hermano. Escucha esto. Apúntalo, presta atención. La voz de Dios siempre transporta algo de Dios. Escucha esto, vuelvo a repetir. La voz de Dios siempre transporta algo de Dios. Cuando Dios habla, su voz nunca llega vacía. Su voz transporta vida. Su voz transporta fe, transporta convicción, transporta dirección, sabiduría, luz, transporta revelación. Mira Génesis, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué significa esto? Que la voz de Dios no solamente comunica, sino que la voz de Dios crea, la voz de Dios produce, la voz de Dios transforma, la Amén. voz de Dios libera poder. Amén. Cuando Dios habla, algo ocurre. Cuando Siempre. Dios habla, algo cambia, algo se mueve. Cuando Dios habla, algo se está activando. Dios mío. Por eso la voz de Dios no es solamente información, es impartición. No solamente es conocimiento, es transferencia espiritual. Porque cuando Dios te habla, algo se ilumina, algo se despierta, algo cobra sentido, algo comienza a alinearse. Porque la voz de Dios siempre lleva la esencia de aquel que la emite. Por eso cuando Dios habla hay paz, hay dirección. Cuando Dios habla hay claridad, hay vida. El Salmo 19, dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios mío, qué tremendo. Amén. Observa esto, escucha lo que está diciendo. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia, el día emite palabra, la noche declara sabiduría. ¿Qué significa esto?
significa que la creación está comunicando algo. La creación está hablando, la creación está revelando, la creación está manifestando aspectos del carácter de Dios. Cada amanecer predica, cada atardecer predica, cada estrella predica, cada mañana, cada océano predica. Toda la creación está revelando continuamente la grandeza de Dios. Por eso, una persona sensible al Espíritu Santo aprende a percibir mensajes que otros pasan por alto. Aprende a discernir, a observar, aprende a reconocer. Porque cuando comienza a entender que Dios es un Dios que comunica, puede percibirlo, puede entenderlo. Y cuanto más madura espiritualmente, más consciente se vuelve de esa comunicación. O sea, Dios puede estar hablándote, Ana, suena a mí, Dios puede estar hablándote, Junior, claro que sí, Él sí que tiene los sentidos desarrollados del discernimiento. Dios puede estar hablándote mediante circunstancias, mediante procesos. Dios puede estar hablándote mediante puertas abiertas, puertas cerradas, mediante convicciones, mediante oportunidades. Pero como muchos están esperando un formato específico, ignoran, pasan por alto totalmente otros formatos en los que Dios está utilizando. Y los inmaduros, los creyentes, iba a decir recién destetados, no, los lactantes vienen aquí y dicen, Dios mío, dicen, dame una palabra profética, quiero una palabra. Hermano, dame una palabra profética, Dios mío, vosotros lo veis. Dame algo. Sin embargo, el creyente que es maduro aprende a reconocer la voz, porque la forma puede cambiar, pero la voz nunca cambia. El sueño puede cambiar, la visión puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, la señal incluso puede cambiar, pero la voz nunca cambia. Amén. Quiero ir más profundo. Vamos a avanzar más. Escucha esto. Porque una cosa es oír palabras y otra muy distinta es discernir una voz. Vuelvo a repetirlo. Una cosa es oír palabras y otra muy distinta es discernir una voz. Porque aquí es donde muchos creyentes permanecen años sin avanzar. Porque buscan palabras, pero Dios está intentando revelarles su voz. Buscan mensajes, pero Dios está intentando revelarles su corazón. Buscan dirección, pero Dios está intentando formar una relación. Mira el caso de Samuel, el profeta Samuel, de pequeño. Samuel de niño estaba ahí acostado en el templo y de repente escucha a alguien que lo llama, Samuel. Inmediatamente corre hacia Elí, aquí estoy. Pero Elí le responde, no, yo no te he llamado, ¿qué dices? Y Samuel vuelve a acostarse y nuevamente Samuel escucha, Samuel. Y otra vez corre hacia Elí, eso ocurrió varias veces. Ahora escucha esto, Samuel escuchó palabras porque todavía no discernía la voz. Samuel escuchó el mensaje, pero no reconoció al mensajero. Samuel escuchó el sonido, pero no identificó la fuente. Y eso es lo que ocurre con muchos creyentes. Escuchan cosas, perciben, impresiones, sueños, reciben revelaciones, pero todavía no han aprendido a reconocer quién es el que le está hablando. Por eso Samuel necesitó entrenamiento, necesitó una guía, necesitó crecimiento, hasta que finalmente el joven Samuel ahí pudo responder, habla Señor porque tu siervo oye. ¡Wow! Dios mío, ya Samuel no solamente estaba escuchando palabras, ahora Samuel estaba reconociendo la voz. Porque la voz contiene identidad, una voz contiene naturaleza, contiene carácter, contiene esencia. Amén. Porque la voz siempre lleva la firma de aquel que la emite. ¡Oh, Dios mío! Ahora bien, muchas personas quieren escuchar la voz de Dios, pero no están interesadas en conocer el corazón de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Que esto genera un problema. Porque la voz fluye desde el corazón, la voz revela el corazón, la voz manifiesta el corazón. Por eso cuando Dios habla, no solamente comunica información, se comunica a sí mismo. Escucha esto, cuando Dios habló a Abraham, no solamente le dio una promesa, sino que le reveló su fidelidad.
Cuando Dios habló a Moisés, no solamente le dio una misión, sino que le reveló su santidad. Cuando Dios habló a Isaías, no solamente le mostró el futuro, sino que le reveló su gloria. Cuando Dios habló a Jeremías, no solamente le entregó mensajes, sino que le reveló su corazón quebrantado por una nación rebelde. Cuando Dios habló a Pedro, no solamente lo corrigió, sino que le reveló su gracia. Cuando Dios habló a Pablo, no solamente lo llamó, sino que le reveló su propósito. Dios mío. ¿Por qué? Porque detrás de cada palabra de Dios existe una revelación de quién es Dios. Wow. Ahora bien, ahora que nosotros hemos entendido que la voz de Dios es una dimensión y no solamente un sonido, necesitamos comprender algo más profundo todavía. Necesitamos aprender los lenguajes de Dios. Porque si Dios tiene múltiples maneras de comunicarse, entonces debemos desarrollar sensibilidad para reconocer esos lenguajes, ¿sí o no? Voy a dar unos cuantos, no muchos, pero voy a dar unos cuantos. Se pone interesante la cosa. Bienvenidos Escucha todos esto. los que estáis entrando, hermanos. Darle like, darle a seguir. Vamos a ver el lenguaje de las palabras. Vamos a empezar por el más conocido. Tenemos la Biblia, pero como yo he dicho, para nada en absoluto la quito. No, la palabra es infalible, es lo primero. Claro. Es lo básico. Pero vamos más allá. Tenemos el lenguaje de las palabras. Dios habla mediante palabras. Moisés escuchó palabras desde una zarza ardiente. Samuel escuchó la palabra, su nombre, durante la noche. Jeremías escuchó palabras proféticas. Isaías escuchó palabras desde el trono celestial. Sí. Muchos profetas reciben mensajes verbales de Dios, claro que sí. Y esto nos enseña también algo importante, como yo he dicho antes. Dios es un Dios que habla, un Dios que comunica, un Dios que revela, un Dios que expresa su voluntad. Desde el principio, sea la luz y fue la luz. Claro. La creación nació mediante una palabra, el universo surgió mediante una palabra, el orden apareció mediante una palabra, porque la voz de Dios tiene poder creativo. Cuando Dios habla, algo sucede, algo cambia, algo se está activando. Pero cuando Dios habla mediante palabras, no se limitó únicamente a palabras. Y ahí es donde debemos de crecer, y aquí es donde vamos a seguir adelante. Tenemos el lenguaje de los sueños. Este lo sabemos, claro que sí. José recibió sueños proféticos. Dios le mostró su destino antes del proceso. Faraón recibió sueños, pero no tenía interpretación. Tenía información, pero no tenía el entendimiento. O sea, escucha esto. Recibir un sueño no significa comprender un sueño. Por eso Dios levantó a José. Porque José no solamente recibía sueños, José los discernía, los interpretaba. Nabucodonosor recibió sueños también. José, el esposo de María, todos recibieron sueños. Luego, ¿qué más? Tenemos el lenguaje de las visiones. Dios habla por medio de visiones. Aquí encontramos a Isaías. Isaías vio al Señor sentado sobre su trono. Capítulo 6, ahí lo pueden leer. A Juan también. ¿Cuántos de aquí tienen visiones? Ezequiel vio ruedas llenas de ojos, vio criaturas celestiales, vio ríos espirituales, vio templos proféticos. Daniel vio bestias proféticas, reino futuro, evento de los últimos tiempos. Incluso Pedro vio el lienzo ese caer del cielo. Hay muchas cosas, hermanos. ¿Qué más? Tenemos también el lenguaje de los símbolos. Presta atención a esto. Esto es uno de los lenguajes más profundos de Dios. Porque Dios piensa de forma simbólica muchas veces. Escúchame, Jeremías vio una vara de almendro y Dios le preguntó, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? O sea, fíjate, Dios no comenzó hablando, Dios comenzó mostrando. Primero mostró una imagen, después explicó el significado. Y luego Jeremías vio una olla hirviendo. Otra vez Dios estaba comunicando mediante símbolos. ¿Veis? Después Zacarías también, es tremendo Zacarías. Está lleno de símbolos, caballos, cuernos, candelabros, pergaminos voladores. No, una cosa tremenda. Los símbolos. ¿Por qué los símbolos? Porque los símbolos contienen mensajes comprimidos. Una imagen puede comunicar en segundos lo que muchas palabras pueden tardar horas en explicarse. Símbolos. ¿Qué más? Tenemos el lenguaje de las señales. Dios también habla mediante señales. ¿Señales como qué?
Gedeón necesitaba confirmación y entonces Dios le dio una señal. Él pidió una señal y Dios se la dio. Vellón mojado y el vellón seco. Qué bueno. Y Dios utilizó una señal para fortalecer su fe. También los magos fueron guiados por una estrella. Una estrella se convirtió en una profecía visible. Se convirtió en dirección. Una estrella se convirtió en un lenguaje divino. También la nube pequeña que vio el siervo de Elías. Después de años de sequía apareció una señal diminuta en el cielo ahí. Y dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre ahí. O sea, la lluvia no había venido todavía, pero era una señal que se aproximaba a la lluvia. O también la escritura en la pared. Durante el banquete de Belsasar apareció una mano escribiendo, los dedos de una mano de hombre que escribía. Cuando Dios habla, Dios puede utilizar cualquier elemento de su creación. ¿Qué más? ¿Cuáles son otros de los lenguajes de Dios? Tenemos el lenguaje de los ángeles. En muchas ocasiones Dios habla mediante mensajeros celestiales. María recibió la visita de un ángel. Zacarías, Cornelio, Daniel, los pastores recibieron visitas de ángeles. Porque los ángeles, como sabemos, son mensajeros. Son enviados, son portadores de comunicación divina. Debemos de entender que Dios puede utilizarlos cuando Él considere necesario usarlos. ¿Qué más? Otro de los lenguajes, el lenguaje de la circunstancia. Y este es uno de los lenguajes más ignorados. La circunstancia. Jonás aprendió mediante una tormenta, aprendió mediante un pez, aprendió mediante una planta, una calabacera. Dios estaba enseñando, Dios estaba corrigiendo, Dios estaba revelando. El hijo pródigo aprendió mediante el hambre. Escucha esto. El hambre fue una voz. Lucas capítulo 15, verso 14. Interesante. Sí. Lucas 15, verso 14 dice, y comenzó a faltarle, comenzó a faltarle. Mientras había abundancia, nunca reflexionó, pero cuando llegó el hambre se convirtió en un mensaje. La necesidad habló, la escasez habló y la circunstancia le dijo, es tiempo de volver al Padre. ¡Wow! Ruth aprendió mediante una viudez. Ruth perdió a su esposo, padeció una tragedia tremenda, pero aquella circunstancia la condujo a Belén y Belén la condujo al propósito. Y si Ruth no hubiera atravesado aquella pérdida, jamás hubiera conocido a vos. O sea, a veces una puerta que se cierra está guiando hacia una más grande. Pablo aprendió también mientras puerta cerrada. Hechos capítulo 16, ahí dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quería avanzar, pero varias puertas se estaban cerrando. O sea, la circunstancia estaba hablando, porque no toda puerta cerrada viene del diablo, no. Hay puertas cerradas que son dirección divina. ¿Cuántos conocíais esta manera de hablar de Dios a través de las circunstancias? Normalmente las circunstancias son un poco malas y es un poco, ¿verdad? Jesús aprendió obediencia mediante lo que él padeció. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Hola, El Leslie. sufrimiento tuvo un lenguaje. El proceso tuvo una voz. La prueba transmitió una enseñanza. ¡Wow! ¿Qué más? Tenemos el lenguaje de la creación, como he dicho antes. Como he mencionado antes, el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos cuentan, el firmamento anuncia, el día transmite, la noche declara, me encanta. La creación está hablando, la creación está predicando, la creación está revelando. Cada amanecer habla de la fidelidad de Dios. Cada estación habla de ciclos espirituales. Cada semilla habla de muerte y resurrección. Cada cosecha habla de principios espirituales. Y Jesús constantemente estaba utilizando la creación, enseñaba utilizando la creación. Las aves, los lirios, la semilla, la tierra, los árboles. ¿Por qué? Porque la creación está llena de lecciones espirituales. Todo apunta hacia el Creador, todo revela algo del Creador. ¿Y a quién le gusta mucho esa manera de hablar de Dios?
A vos. A mí Dios me habla mucho con la naturaleza. ¿Qué más? Es verdad. Vamos a ver los lenguajes más profundos de Dios. Escucha esto. Quiero llevaros a algo más profundo, hermanos. Dios es tan infinito que ha llenado toda la escritura de lenguajes proféticos. Tenemos uno tremendo. Escucha esto. Tenemos el lenguaje de los actos proféticos. Esto es uno de los lenguajes más tremendos de toda la Biblia. Los actos proféticos. Porque hay ocasiones en las que Dios habla mediante acciones, mediante representaciones, habla mediante acontecimientos que contienen un mensaje espiritual. Escucha esto, mira Ezequiel. Dios le ordenó a Ezequiel representar el pecado de Israel y de Judá acostándose sobre sus costados. Eso está en el capítulo 4 de Ezequiel. Fue raro eso. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Sí. Yo te he dado los años de su maldad por el número de sus días, 390 días. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Ahí está, Ezequiel capítulo 4. Ahora bien, más todavía, Dios le mandó a hacer una ciudad en miniatura y representar el asedio de Jerusalén. Tú, hijo de hombre, dice el Señor, toma un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza. ¡Wow! Dios mío. Pero escucha esto. Dios también lo mandó a cocinar excremento humano. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos con excremento humano. ¿Y el Ezequiel dijo, no, Dios mío, yo nunca me he contaminado. He aquí que mi alma no es inmunda, dijo Ezequiel. Y en el verso 15 dice, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano. Mío. Pero con Ezequiel fue tremendo. También Dios le mandó abrir un agujero en la pared y salir con un equipaje de exiliado. Dios también le mandó afeitarse la cabeza y la barba con una espada. También Dios le mandó a no guardar luto por la muerte de su esposa. Y Dios también le mandó temblar mientras comía y bebía. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, he aquí, hijo de hombre, tiembla al comer tu pan y llénate de espanto y miedo al beber tu agua. ¡Qué tremendo, Dios mío! Fuerte. Y Dios le dijo claramente que estas acciones eran señales para el pueblo. Yeah. Capítulo 12, verso 12, dice, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Claro. Y también en el capítulo 24, verso 24 de Ezequiel dice, y Ezequiel os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Oh, Dios mío. ¿Por qué? Porque Dios estaba predicando mediante imágenes vivientes. La gente ya no solamente escuchaba el mensaje, la gente veía el mensaje, la gente observaba el mensaje, la gente experimentaba el mensaje. Wow. Y esto ocurre muchas veces en la Biblia. Como Ágabo. También, ¿no? Los profetas no solamente hablaban, encarnaban el mensaje, se convertían en el mensaje. Su propia vida se transformaba en una predicación visible, sí, como Ágabo. Pero tengo algo aquí más profundo. Mira Oseas. Dios le ordenó casarse con una mujer infiel. O sea, aquella no era simplemente una experiencia personal, era una profecía viviente. Yeah. Era una representación del amor de Dios hacia Israel. Muy fuerte. Mientras Israel era infiel, Dios seguía amando. Mientras Israel se quejaba, mientras Israel se alejaba, Dios seguía buscando. Mientras Israel se rebelaba, Dios seguía llamando. O sea, la vida de Oseas se convirtió en un mensaje. Su matrimonio se convirtió en una predicación. Su dolor se convirtió en una revelación. ¡Qué tremendo! ¿Qué más? Seguimos adelante. ¿Sigo o no? Una más y ya está. Tengo muchas más, hermano. ¿Más? Venga, sí, más. ¿Qué más? Tenemos el lenguaje de los nombres. Escucha esto. ¡Qué interesante! Para nosotros, un nombre simplemente es una forma de identificar a alguien. No sé, tenemos a Rebeca, tenemos a Viridiana. Yo digo su nombre, heme aquí estoy. ¿Qué? Sí. Llamo y dice, sí, dime qué. Pero en la Biblia los nombres tienen significado profético. Abraham significa padre de multitudes y Dios cambió su nombre antes de cambiar su realidad.
Primero cambió la identidad y después cambió la circunstancia. Después, por ejemplo, Jacob significa suplantador, pero Dios lo transforma en Israel, el que lucha con Dios. Fíjate en esto. El cambio de nombre reveló un cambio de destino. Claro, Es Dios hablando, distinto. un cambio de naturaleza, un cambio de temporada. Y no solamente a personas, sino también lugares. Betel significa casa de Dios, que fue el lugar donde Jacob vio la escalera que unía el cielo con la tierra. Beersheba significa pozo del juramento, pozo del pacto. Fue el lugar donde Abraham y Isaac hicieron pactos. ¿Qué más? Tenemos Gilgal, que significa rueda, rodar, quitar el oprobio, porque Dios dijo a Josué, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Qué fuerte. O sea, Gilgal fue el primer campamento de Israel después de cruzar el Jordán. ¡Wow! ¡Qué más nombres de sitio! Tenemos Peniel, que significa rostro de Dios, cara de Dios. Jacob dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. O sea, en Peniel Jacob dejó de ser Jacob y comenzó a caminar como Israel. ¡Wow! ¿Qué más? Moriah. Moriah significa el Señor proveerá o visto por el Señor. Porque fue donde Abraham ofreció a Isaac. Y ahí es donde se reveló como él, Jireh, Yahvé, Jireh, Dios proveerá. Y el Gólgota, lugar de la calavera. También, Hebrón, por ejemplo, Hebrón, significa comunión, amistad, compañerismo. Fue el lugar donde vivió Abraham muchos años. Jericó, también, Jericó, significa ciudad de las palmeras. Es verdad, Fue la primera ciudad conquistada es verdad. en Canaán. ¿Qué más? Jerusalén, ya lo sabéis. Belén, Betlehem, la casa del pan. Emaús significa fuentes calientes, manantiales cálidos. Fue el lugar donde Jesús resucitado caminó con los 2 discípulos. Camino de Maús. Gólgota, como ha dicho, lugar de la calavera. A ver, O sea, hermanos, ¿quién se acuerda de alguno más? ¿Algún nombre más? Hermanos, cada nombre contiene una historia, cada nombre contiene una revelación, cada nombre comunica algo acerca de la relación de Dios con su pueblo. No está puesto por casualidad, no está puesto por azar. ¿Qué más? También seguimos el lenguaje de los números. No voy a entrar, esto es muy profundo, pero hay ciertos números que aparecen repetidamente en toda la escritura. Emmanuel. Por ejemplo, el número 7 aparece muchísimas veces. 7 días de la creación, 7 lámparas, 7 espíritus, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¡Wow! Hay códigos ahí. Sí. El número 40, por ejemplo, 40 días de diluvio en el desierto, Moisés en el monte, no, también. ¿Qué vemos? O sea, ¿qué vemos con esto? Vemos patrones, vemos lenguaje, vemos principios. Esto es Dios enseñando mediante estructuras repetidas. El número 12. Porque también. Dios es un Dios de diseño, un Dios de orden, un Dios de propósito. ¿Qué más? Tenemos el lenguaje, seguimos el lenguaje de los objetos proféticos. ¿Qué es ¿Cuál esto? es ese? Por ejemplo, Moisés tenía una vara. Y aquella vara se convirtió en una herramienta profética. No era la madera, era el significado. Era lo que Dios estaba comunicando. Porque cuando Dios llamó a Moisés, le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Era simplemente un palo, una vara de un pastor. Un objeto ordinario, común. Pero cuando fue entregado a Dios, se convirtió en una herramienta profética. La vara se convirtió en serpiente. La vara abrió el mar rojo. La vara hizo descender las plagas sobre Egipto. La vara hizo brotar agua de la roca. La vara levantada produjo victoria en la batalla. Amén. Y la vara fue llamada la vara de Dios. O sea, ya no era simplemente la vara de Moisés. Porque dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Pero más adelante, en el capítulo 4 de Éxodo, verso 20, es llamada la vara de Dios. ¡Wow! Ese objeto pasó de ser una herramienta natural y se convirtió en un símbolo profético de autoridad delegada. ¡Wow, Dios mío! David tenía una onda. Elías y Eliseo tenían un manto. Los sacerdotes tenían vestiduras. El arca contenía elementos específicos. El aceite tenía significado. El incienso tenía significado. Las trompetas, el shofar tiene significado. Las piedras del sumo sacerdote tenían significado. ¡Wow! Dios mío. Pectoral. Los objetos estaban comunicando
continuamente realidades espirituales. La túnica de José, dice por ahí Lila. También la túnica de José. Por eso cuando estudiamos la Escritura descubrimos que nada fue colocado por accidente. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado, todo contiene una enseñanza. O sea, Dios suele tomar objetos comunes y convertirlos en mensajes extraordinarios. Porque lo profético no está en el objeto, sino en el significado espiritual que Dios decide comunicar a través de él. El arpa de David también. También. Era muy usada. ¿Qué más? Voy a llevaros más profundo. Venga, este es el último, ya está, llevamos... ¿Qué más? Tenemos el lenguaje de los altares. Escucha, ¿qué es esto? Tenemos el lenguaje de los altares. Esto es tremendo. Fíjate, escucha esto. Cada vez que un hombre de Dios levantaba un altar, estaba diciendo algo, estaba comunicando algo. No solamente estaba construyendo una estructura, estaba estableciendo un testimonio. Noé construyó un altar. Abraham construyó altares. Isaac construyó altares. Jacob también. O sea, los altares marcaban encuentros, marcaban pactos. Los altares marcaban intervenciones divinas, marcaban momentos donde Dios se había revelado. O sea, un altar era una declaración visible de una experiencia espiritual. Por eso los altares hablaban, predicaban. Los altares, Dios mío, testificaban, recordaban, transmitían memoria espiritual. Ya no son montones de piedra puestos ahí en mitad de un desierto, en mitad de la montaña. Ahora son lugares de oración, lugares de adoración, lugares de entrega y encuentros donde Dios deja marca en nuestra vida. Cada vez que Dios nos llama a regresar a su presencia, nos está llamando nuevamente al altar. Amén. Y los altares siguen hablando hoy. Ahora bien, Rubén, ¿cómo Dios nos habla hoy mediante el lenguaje del altar? Escucha esto. Cada vez que el Señor quiere enfatizar algo importante en nuestra vida, muchas veces nos lleva de nuevo al altar. ¿Por qué? Porque el altar habla de prioridades. El altar habla de rendición, de sacrificio, de adoración. Habla de volver al primer amor. Y muchas veces Dios no nos responde con un sueño, con una visión, con una profecía. Nos responde llamándonos al altar. Es decir, nos invita a regresar al lugar de adoración, de comunión, de búsqueda, al lugar de entrega. Amén. Y cuando esto ocurre, Dios está comunicando un mensaje y está diciendo, hay algo que necesito tratar contigo personalmente. Yo necesito tu atención, yo necesito tu corazón, yo necesito que vuelvas al lugar del encuentro. Por ejemplo, después de la resurrección, los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús no les dio más explicaciones, no les dio fechas, no les dio detalles. Le dijo que esperaran. Ellos permanecieron reunidos en oración en el aposento alto. Y entonces, antes de recibir poder, fueron llevados al altar de la espera y al altar de la búsqueda. Y Dios les habló mediante ese altar. Y el mensaje era claro. Antes de la manifestación viene la consagración. Después vino el poder. Hay un altar ahí. O por ejemplo, la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis. Jesús aquí no les da una nueva palabra profética, no les muestra un misterio nuevo, no. Les dice, has dejado tu primer amor. Y la solución fue volver al lugar de entrega, volver al altar. O sea, el mensaje vino a través del altar. Dios le estaba diciendo, el problema ya no es la falta de actividad que tenéis, el problema está en la intimidad. Imagínate, no sé, una persona que lleva meses pidiendo dirección a Dios sobre su futuro y ora buscando respuesta, ora, busca señales, busca palabras proféticas y una y otra vez siente el impulso, no sé, de levantarse más temprano para buscar al Señor. Siente el llamado a ayunar, siente el llamado a pasar más tiempo de adoración. Parece que Dios no le está respondiendo, pero sí le está respondiendo, le está hablando mediante el lenguaje del altar. Claro. El mensaje es claro. La respuesta que buscas la encontrarás en mi presencia.
Por eso, en la Biblia, hermanos, cuando Dios quería comenzar una nueva etapa con alguien, muchas veces apareció un altar. Con Abraham apareció un altar, con Jacob apareció un altar, con Gedeón apareció un altar. Y en el nuevo pacto continúa ocurriendo exactamente lo mismo. Cuando Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión, frecuentemente nos trae primero una temporada de oración, de búsqueda, de adoración y de consagración. Ese es el lenguaje del altar. Ese es Dios diciendo, antes de mostrarte lo siguiente, necesito encontrarme contigo de nuevo. Amén. ¿Qué más? Vamos más profundo. Tenemos el lenguaje de la fiesta de Israel. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo este lenguaje, me encanta. Uf. Junior, ¿estás por ahí? Tenemos el lenguaje de las fiestas de Israel. Las fiestas de Israel eran mucho más que celebraciones. Eran mensajes proféticos que revelaban etapas de la obra de Dios. O sea, ahora nosotros no estamos obligados, como una obligación a cumplir, a guardar la fiesta, como un mandamiento. Pero en el lenguaje profético, las fiestas contienen un lenguaje profético que Dios sigue hablándonos hoy todavía. Porque las fiestas de Israel eran citas divinas y cada una revelaba algo del plan de Dios. Qué La bueno. Pascua hablaba del sacrificio de Cristo. Pentecostés hablaba del derramamiento del Espíritu Santo. Las primicias hablaban de la resurrección. La expiación hablaba de rendición. El Yom Kippur. Los tabernáculos hablaban de la presencia de Dios habitando con su pueblo. O sea, lo que para muchos era una celebración, para Dios era una profecía. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y ahora bien, ¿cómo nos habla Dios hoy mediante este lenguaje? ¿Cómo me puede hablar Dios mediante el lenguaje de las fiestas de Israel? Me interesa. Escucha esto. Hay momentos en los que Dios te habla de una nueva salida, una nueva libertad, una liberación. Es el lenguaje de Pascua. El Pesaj. Hay momentos en los que Dios te llama a una mayor llenura del Espíritu. Ese es un lenguaje de Pentecostés. Amén. Hay momentos en los que Dios te habla de nuevos comienzos, de una vida después de una temporada difícil. Eso es un lenguaje de primicias. Hay momentos donde Dios te lleva al arrepentimiento, a la limpieza, a una consagración más profunda con Él. Es un lenguaje de expiación. El Yom Kippur. Hay momentos en los que Dios te atrae a una comunión más íntima en su presencia. Es un lenguaje de tabernáculos. Las ¡Wow, enramadas. Dios mío! No sé, imagínate una persona que lleva años luchando con una atadura y de repente durante su tiempo de oración comienza a sentir que Dios le habla constantemente sobre libertad, sobre salida, sobre liberación, sobre ruptura de cadena. Y después, no sé, quizás se pone a leer versículos sobre Éxodo o escucha predicaciones sobre liberación. O sea, está recibiendo confirmación de diferentes lugares. Aquí Dios está hablando el lenguaje de la Pascua. No es porque esté celebrando la Pascua judía, sino porque el mensaje espiritual que la Pascua representaba ¡Qué bueno! está siendo aplicada a su vida. Me está ¡Wow, gustando Dios mío! mucho esto, hermanos. La fiesta de Israel eran profecías en forma de calendario. Qué Y bueno. hoy Dios sigue hablándonos mediante esos mismos mensajes espirituales, guiándonos a través de temporadas de liberación, temporadas de llenura, de restauración, de consagración y de comunión en su presencia. Y hoy esos mensajes siguen siendo vivos y hoy el Espíritu Santo puede aplicarlos personalmente en nuestra vida. Amén. Según la temporada espiritual que estemos atravesando. ¡Wow! Amén, La fiesta qué de Israel. bueno. ¡Qué tremendo este lenguaje! Ese es el que más me está gustando. Sí. Porque no se conoce mucho. ¿Qué más? Voy a avanzar un poquito más. Tenemos Dios mío, el lenguaje de las vestiduras sacerdotales. Presta Hola. atención a eso. Toma Tenemos ya. el lenguaje de las vestiduras sacerdotales. Escucha esto. Dios no permitió que Aarón vistiera de cualquier manera. Cada detalle tenía un significado. Cuenta. Cada piedra tenía un significado. Cada color tenía un significado. Cada elemento tenía un significado. El efod, el pectoral, la mitra, las campanillas, la granada, todo comunicaba algo, todo revelaba algo, todo apuntaba a una realidad espiritual superior. El Urim. Dios estaba enseñando mediante imágenes. Dios estaba enseñando mediante símbolos. Dios estaba enseñando mediante vestiduras. Ahora bien, ¿cómo nos habla Dios hoy mediante este lenguaje? Mediante el lenguaje de las vestiduras. ¿Cómo nos habla? Escucha esto. La Biblia nos habla de vestirnos de Cristo.
de vestirnos de humildad, de vestirnos del nuevo hombre, de vestirnos con toda la armadura de Dios. Cuando Dios insiste en la santidad, está hablando el lenguaje de las vestiduras. Cuando Dios trata con nuestro carácter, está hablando con el lenguaje de las vestiduras. Cuando Dios nos llama a reflejar a Cristo, nos está hablando con el lenguaje de las vestiduras. ¿Por qué? Porque las vestiduras representan identidad, posición, autoridad y condición espiritual. Imagínate un creyente que está buscando al Señor porque, no sé, siente que ha terminado una etapa en su vida y durante varias semanas tiene sueños repetidos donde aparece con ropa vieja, rota o manchada y después tiene otro sueño y alguien le entrega una túnica nueva, una ropa limpia. Dios no le está hablando de moda ni de ropa física. No. Le está hablando mediante el lenguaje de las vestiduras y le está diciendo, yo estoy cerrando una temporada y estoy abriendo otra en tu vida. Amén. Estoy quitándote cosas del pasado de ti. Arelis. Te estoy dando una nueva identidad para la siguiente etapa. Amén. Y eso es lo que ocurrió exactamente con el sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3, verso 4. Dice, mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. El cambio de vestiduras comunicaba un cambio espiritual. O no sé, imagínate una persona que está sirviendo al Señor, pero comienza a descuidar su vida espiritual. Y mientras ora, el Espíritu Santo le está recordando varios textos sobre la armadura de Dios, sobre la santidad, sobre la vigilancia, sobre la pureza. Incluso en sueños sale en una batalla, pero no tiene uniforme, no tiene armadura. Ahí Dios le está hablando mediante el lenguaje de las vestiduras. Le está diciendo, oye, estás descuidando tu cobertura espiritual. Necesitas volver a vestirte para la batalla. Qué Tú bueno. no puedes enfrentar esta temporada negligentemente. Qué bueno. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre le dijo el padre, sacad el mejor vestido y vestidle. Y el anillo. Aquella ropa no era simplemente ropa, era un mensaje. Y ese mensaje decía, has sido restaurado, has sido recibido nuevamente Estás en la y casa. tu identidad de hijo sigue intacta. Amén. Estás en casa, hijo mío. Es mío. Por eso las vestiduras son un lenguaje tan sumamente poderoso en la Escritura. Qué bueno. Cada vez que Dios cambia una vestidura, está anunciando un cambio de condición, un cambio de identidad, de autoridad, de función o de temporada espiritual. Qué ¡Wow, bueno. Dios mío! Según la necesidad de la persona, ¿verdad? Hay personas que tienen sus vestiduras espirituales rotas, sucias, viejas. Hemos visto en el espíritu también gente con vendas, como si fuera una mortaja, ¿no? Como antes que envolvían en vendas o sudarios, y eso también habla. Incluso complementos. Yo cuando di el curso profético de interpretación de sueños, no sé los que estáis aquí y estuvisteis, hablé una de las clases hablé sobre las vestiduras, que hablan de identidad, claro que sí. Y hablé muchísimo sobre eso y con colores también. Esto es muy extenso, hermano. Arelis, ¿te acuerdas de los zapatos, el bolso, todo eso que tuviste también? Todo tiene un lenguaje. ¿Qué más? También tenemos otro de los lenguajes, que también lo di en el curso, que es muy extenso también, pero aquí simplemente voy a mencionarlo. Es el lenguaje de los animales. Y aparecen continuamente. El cordero, la paloma, el águila, el león, la serpiente, el buey. Es verdad. Y cada uno comunica aspectos diferentes. Cristo es presentado como el Cordero de Dios. El Espíritu Santo también como paloma. Judá es representado por un león. ¿Y las águilas qué representan? Lo profético. Amén. Fuerza, renovación. O sea, los animales se convierten en símbolos proféticos. Por eso Dios utiliza elementos de la creación para transmitir verdades espirituales. La creación está llena de lenguaje, la creación está llena de símbolos, la creación está llena de mensajes. Y por último ya, este es el último ya, escucha esto. ¿Cuántos llevamos ya? No sé. Por último, no, hay más, ¿eh? No, hay muchos más. Hay muchas más maneras en las que Dios habla. Pero ya es el último, escucha esto. Está el lenguaje de los procesos. Y este es uno de los más difíciles de entender, los procesos. Porque Dios muchas veces quiere hablarnos mediante una palabra, pero también mediante procesos.
16 Dios, dice que llevamos, Génesis. 16. Dios decide hablarnos mediante procesos. José tuvo un sueño, pero el verdadero mensaje llegó durante los años siguientes. La cisterna habló, la esclavitud habló, la cárcel habló, Madre el mía. olvido habló. O sea, Buah. todo el proceso estaba comunicando algo. Dios estaba formando carácter, Dios estaba formando madurez, Dios estaba formando gobierno. Este es el que menos me gusta. Ya, pero es que él no fue cualquiera. El puesto que él tuvo no fue cualquier puesto. Ya. Y muchas veces ocurre también esto con nosotros. Hay procesos que contienen mensajes. Hay temporadas que contienen revelación. Hay pruebas que contienen enseñanza. Ya. Hay desiertos que contienen formación. Por Ya. eso no solamente debemos escuchar lo que Dios dice. Debemos discernir lo que Dios está haciendo. Porque Ok. muchas veces Dios habla mediante acontecimientos prolongados, Exacto. habla mediante temporadas, habla mediante ciclos, habla mediante procesos. Por ejemplo, Israel en el desierto. El desierto no fue un castigo, fue un lenguaje. El maná habló de depender diariamente de Dios. Amén. El agua de la roca habló de una provisión sobrenatural. La columna de fuego y de nube habló de una dirección constante. Y las quejas hablaron del corazón del pueblo. Dios mío. Dios no solo los sacó de Egipto, Dios les habló durante 40 años. Por eso dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor Claro. tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Las quejas hablaron del corazón del pueblo. El camino era el lenguaje. O por ejemplo también Jesús en el desierto. Antes del ministerio Jesús fue llevado al desierto. O sea, no era un paréntesis, fue un lenguaje. Ya. Hambre, soledad, tentación, silencio. Ya. Cada elemento estaba comunicando identidad, obediencia y dependencia del Padre. No sé, imagínate, por ejemplo, una persona que quiera avanzar en un proyecto, en un trabajo, o quiera avanzar en una relación, y todo se cierre durante meses. No solamente frustración, puede ser un proceso donde Dios te está diciendo, aún no es el tiempo. Necesitas madurez para sostener lo que pides. Te estoy redirigiendo. Las puertas cerradas también hablan. Ya. Es verdad. O hay alguien que, por ejemplo, está orando por una promesa, pero no ve la respuesta inmediata. Y durante ese tiempo, Dios cambia su forma de orar, Dios cambia su carácter, Dios cambia su dependencia de Él. Y es el proceso que está hablando y le está diciendo, estoy formando algo dentro de ti antes de darte lo que pides. Es verdad. Por eso Dios no solo habla de promesas, habla en procesos. Y muchas veces el proceso es el mensaje más claro que el cielo está enviándote. Yo me quedo más con el de las fiestas que el de los procesos. Yo soy más de fiestas que de procesos. Por eso, hermanos, para terminar, Dios es más infinitamente creativo de lo que creemos. Dios habla mediante palabras, Dios habla mediante sueños, visiones, símbolos, señales, ángeles. Dios habla mediante circunstancias, nombres, números, colores, objetos, altares. Dios habla mediante fiestas, vestiduras, animales, procesos, experiencia, por medio de la creación, por medio de personas, por medio de temporada, por medio de puertas abiertas y puertas cerradas, Qué por bueno. medio de oportunidades, correcciones, pruebas, por medio de desierto. No. Y ahora, después de todo lo que he soltado, Casi nada. la pregunta es, ¿cómo aprendemos a interpretar todo esto correctamente? Porque, escucha esto, una cosa es recibir información y otra cosa es comprender lo que Dios está diciendo. Faraón tuvo sueños, Sí, pero necesitó a José para interpretarlos. claro. Nabucodonosor tuvo sueños, pero necesitó a Daniel para entenderlos. O sea, muchos reciben experiencias, pero pocos desarrollan entendimiento. Y es por eso que es tan importante la formación espiritual. Porque el reino de Dios funciona por relación, sí, pero también por entrenamiento. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz. Los discípulos tuvieron que aprender a discernir. Los profetas tuvieron que crecer Claro. en sensibilidad. Y nosotros también necesitamos crecer.
Porque escuchar a Dios no es solamente una experiencia, es un aprendizaje continuo, es un desarrollo, es una madurez, es una relación que va creciendo con el tiempo. Y es por eso que el próximo sábado, día 20 de este mes, vamos a tener un seminario muy especial que lo hemos llamado los códigos proféticos. Qué bueno. Porque si Dios habla mediante lenguajes, necesitamos aprender esos lenguajes. Qué bueno. Necesitamos aprender cómo funcionan los símbolos, Claro. cómo funcionan las señales, cómo funcionan los sueños, cómo funcionan los números, cómo funcionan las impresiones espirituales, Amén. cómo funciona el discernimiento. O sea, Dios puede utilizar circunstancias para hablarnos, Dios puede utilizar procesos para guiarnos Es verdad. y también sobre todo cómo evitar errores. Esto es muy importante. Con lo cual este seminario no está dirigido solamente a personas que quieran ser profetas, porque hay personas que dicen, bueno, esto es para los que quieran ser profetas. Claro. No, para nada, no. No. Esto es para todo creyente, escucha esto. Claro. Total. Porque quizás algunos tendrán un ministerio profético. No todos van a operar en dones de profecía. Pero todos los hijos de Dios están llamados a escuchar la voz del Padre. Jesús dijo, mis profetas oyen mi voz. No. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si tú eres una oveja del Señor Jesús, entonces aprender a reconocer su voz es parte de tu herencia espiritual. Sí, exacto. Es parte de tu relación con Él, es parte de tu crecimiento, Exacto. es parte de tu caminar. Es que es necesario. Por eso yo os animo, hermanos, para que estéis con nosotros este sábado. Vamos a profundizar, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a crecer en discernimiento, vamos a crecer en sensibilidad espiritual, vamos a aprender a reconocer mejor el lenguaje del Espíritu Santo. Y sobre todo, vamos a acercarnos más a Cristo. Porque al final del camino, los sueños no son la meta, ni las visiones, ni los códigos, no son la meta, no. La meta siempre será Jesús. Amén. La meta siempre será conocer su corazón. La meta siempre será caminar más cerca de Él. Amén. Y cuanto más caminemos más cerca de Él, más claramente reconocemos su voz. Porque la voz siempre se reconoce mejor cuando existe intimidad. Amén. Amén. Por eso yo os animo, hermano, que estéis este sábado con nosotros, donde va a ser un seminario tremendo, vamos a aprender muchas cosas. Es algo superficial porque todo lo profético es un mundo. O sea, yo solamente he dado varias formas en las que Dios habla, distintos tipos de lenguaje, que seguro que muchos no lo sabíais. ¿Qué os ha parecido lo que acaba de entregar Rubén? ¿A alguien le ha parecido interesante esas maneras en las que Dios habla? En las que Dios comunica los lenguajes de Dios. ¿Cómo son los lenguajes de Dios? ¿Os ha parecido interesante? De esto normalmente no se oye hablar en las iglesias, ¿verdad? Hola, cariño. En tu iglesia, Bienvenida. En tu iglesia te enseña cómo las distintas maneras en las que Dios te puede hablar. Dios puede comunicarse contigo. Dios es el primero que está interesado en comunicarse contigo, más que yo. Es Él. Y Dios puede estar hablándote todos los días, pero tú ni te das cuenta. Pasas por tu lado. No, es que Dios me habla a través de la Biblia. Yo, si no está en la Biblia, a ver dónde está. Mira, Dios solamente me habla a través de aquí. Si no, fuera de la Biblia no. No, Dios mío, si eso... Por supuesto, esto es infalible. Sí, la palabra de Dios es como una lámpara que... No, la Amén. palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? La palabra de Dios es nuestra guía, claro que sí, por supuesto. Amén. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios está capacitado para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo 3:16, creo. Claro que sí, la palabra. Pero Dios no se queda aquí solamente. Mi Dios es un Dios mucho más grande. ¿Estáis conmigo, hermanos? Por eso hemos visto, no sé cuánto ha dicho la hermana, 16 maneras, 16 lenguajes en los que Dios habla. ¿Qué tal, Nadia? Dios te bendiga. ¿Cuánto tiempo? Mucho gusto verte por aquí. Iba a decir mi rubita, pero luego se pone de morena, luego se queda de castaña, entonces ya no puedo decir mi rubita favorita. A ver, ¿cuántos de vosotros que habéis estado en esta enseñanza habéis dicho, guau, pues sí, pues Dios me ha hablado a través de esto? Y yo no lo sabía. A ver, ¿de qué maneras? Porque ¿sabéis qué? A mí personalmente Dios me ha hablado mediante el altar, el lenguaje del altar. El lenguaje del altar.
cuando te he hablado con el lenguaje del altar. Luego te explico. Ya me dejas pensando. Pues una cosa que tú no sabes es que estos días el Señor escucharme, hermano. me ha llevado a empezar a estudiar las fiestas hebreas. Ah, sí. Levítico. Ya lo Wow, tengo. pues hay un misterio ahí tremendo. Eso es para Sí. Yo he tocado superficialmente. Sí. Por eso he hablado de cuando tú sientes un, no sé, un llamado al arrepentimiento, a la consagración, hasta Dios tiene un lenguaje, Dios puede estar hablándote el lenguaje de la Pascua, el lenguaje de los tabernáculos, porque a mí personalmente me está llamando al lenguaje de los tabernáculos. En vez de darme un sueño, darme una palabra profética, o en vez de hablarme a través de la Biblia, a través de símbolos, Dios me está hablando, me está diciendo el lenguaje de los tabernáculos. Hay profundidad. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los tabernáculos es un encuentro con Dios, es una habitación con Él. ¿Estáis conmigo, hermanos? A mí Mira, Conchi dice, a Dios me habla a través del lenguaje de la creación. ¡Qué bueno! Y también el lenguaje de avisos es la comprensión, es de su voluntad. Dice, lean la Biblia, 73 libros, 73, por supuesto, claro que sí. Ahí tenemos la Biblia. No viene a cuento, ahí pero tienen bueno. la Biblia, claro que sí. Dice Biay que sabía algunos, pero le fascina el lenguaje del altar, el lenguaje de la creación. 73 libros, por supuesto, claro que sí. El libro de Judith, el libro de los Macabeos, de sabiduría, incluso el capítulo 13 de Daniel, cuando habla de los dos ancianos de Susana. Claro que sí, todo eso no está en la Biblia. Bueno, no voy a hablar de eso, pero por supuesto, claro que sí. Sí, dicen que el Espíritu de Dios le mostró el altar con las 12 piedras y el fuego, y que era potente. Wow. Después María dice, a mí en sueño mayormente. Sí, es una de las maneras. ¿Cómo se habla el Señor, hermanos? Pero no podemos quedarnos en un lenguaje. Claro. Te lo digo personalmente, escucha esto, personalmente. Esto Claro. es algo mío, propio, personal. Yo he pedido dirección a algo. Yo he estado pidiendo, Señor, háblame en esto, porque estoy afanado, bueno. estoy preocupado en este tema. ¿Y sabes qué? Y digo, Señor, háblame en sueño, porque una de las maneras en que Dios se comunica muy fuerte conmigo. Sí, ¿Y sabes eso qué? es verdad. Y Dios me ha hablado en sueño, pero no me ha hablado de eso, me ha hablado de otra cosa. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No, Rubén, Dios no voy a usar solamente este canal, voy a usar otro canal para hablar contigo. ¿Estáis conmigo? Sí. Qué bueno. ¿Alguien más que diga en qué maneras Dios le habla? Es que lo que vamos a ver el sábado es mucho más profundo, porque ya son los mecanismos, es la manera de tú poderlo tomar, interpretar y recibir. Y cómo prepararte para ello, ¿no? Buah, qué porque, bueno. Estoy que me caigo por aquí. ejemplo, no sé quién ha visto el fútbol, ¿no? Cuando hay un relevo, ¿no? Cuando va a salir o alguien se lesiona, ya hay uno que está calentando, que está preparándose, ¿no? Pues uno se te tiene que preparar también para... Aunque sí, Dios puede llamarte en cualquier momento, estando en el campo, estando dormido, estando en lo que sea, claro que sí. Pero cuando uno está en ese ambiente de preparación, es más fácil oír su voz. Dice Shaddai, Dios ya no habla como en los tiempos de Moisés. ¿Por qué no? Sí, dímelo, dame un versículo. ¿Por qué no? ¿En qué Biblia? No estoy de acuerdo contigo. ¿En qué Biblia? Mira lo que dice el libro de Joel, que mayores, ancianos, niños profetizarán, tendrán sueños. En aquel día derramaré de mi Espíritu Santo, dijo el Señor, así que... Dice, exacto, Nadia, Dios es el mismo siempre. A ver, Junior dice, a mí me habla por voz, visión espiritual. Se me ha pasado. Ay, con ojos abiertos y por señales en sueños también. Ah, qué bueno. Dice Lila, a mí me ha avisado varias veces en mi vida a través de sueños. Sí, yo sé que los sueños son una de las maneras más en las que Dios pues comunica, ¿no? Pero hay muchos más. Muy bien, Suana. Ya sabéis a mí cómo me habla normalmente, que es a través de las impresiones. Visión, por ejemplo, no tengo. De momento palpo.
en el espíritu, tengo impresiones en el espíritu. Ujú. Y ahí el Señor me muestra cosas de las personas. Pero no lo deseches. No Es lo uno de los desecho, lenguajes, porque a lo claro. mejor tú Y quieres... si lo desecho me quedo Claro. en nada. No, pero me refiero porque dice, no, yo es que quiero ver, quiero... ¿Sabes? Pero todo tiene su tiempo, todo tiene Mira, su... A ver. dice Génesis, yo veo microexpresiones. Anda. Visiones. ¿Cómo? No Es entiendo qué como dice Silvia. Moisés la vara en la mano y a través de visiones. Dice Génesis, veo y siento cosas. Ese es otro de los lenguajes corporales. Claro. Que no lo he tocado. Es que ya te digo, hay mucho más lenguaje en los que Dios habla, pero Pero el sábado vamos a profundizar en no el tema. no todo es imposible, porque para dar todos tendríamos Ya. que hacer una serie, tenemos que abrir una... Claro, Tendría que ser... parte no, 1, es parte imposible. 2. Va a ser tremendo, va a ser poderoso el sábado, pero va a ser algo superficial también. Porque si, por ejemplo, nos ponemos a hablar de los números, necesitaríamos Buah. no Los solamente colores. una clase, sino varias. Y por eso digo, tengo todo el material de un curso profético de interpretación de sueños, donde tocamos también la comida. La comida tiene un lenguaje, ¿lo sabías? Que la comida habla también. Imaginaros, el pan de cebada rodando sobre el campamento de los madianitas. Ahí está hablando también Sí. cómo tumbó esa tienda. O sea, no. Sí. O sea, los alimentos también, y también las comidas Los medios de transporte también, me acuerdo. en la brujería. Entonces, no, escúchame. Si tú quieres aprender en los símbolos, yo tengo un curso muy completo sobre las vestiduras, sobre Sí, los está colores. disponible. Sí, está disponible todo el material. Si vosotros tenéis interés, pues podéis poneros en contacto conmigo Tremendo. también, que ahí podéis aprender sobre mucha simbología. La vegetación, cada árbol, verdad. cada planta, hay un lenguaje, comunica algo, tiene un significado. Pues Rosana, ¿te interesaría ese curso? Voy a preguntar, ¿cuántos de los que estáis aquí vais a estar el sábado en el seminario? Escribid seminario. ¡Oh, mira qué bonito! ¿No lo has visto? Ay, no. Un osito con corazón chulísimo. Ah, el osito Mishka. Muchas gracias, hermana. A ver, mira. ¡Uy, otro! Mira, corre, que se va. Ujú. Mira, va a estar otro, madre mía, la familia de los osos. Ah, es que lo veo aquí, lo veo ahí. A ver, gracias, cariño. El Padre lo bendiga, lo multiplique, te prospere. Mira, tenemos ya, por aquí está Conchi. Lila, tú también. Ay, me gustaría mucho que estuvieras, hermana. Marta también va a estar, Génesis también, Arelis también, que me lo ha dicho hoy. Lisbeth, ¿Lisbeth está apuntada? Escríbenos por privado. Viay Ya, está sí, también, ya sí. está, ya está dentro, sí. Los que Viay queráis está. escribirnos, que os mandamos la información, ¿vale? Viay sí que va a estar. ¿Quién más? Rosana, si tú quieres estar, escríbenos y te mandamos la info. Bueno, no sé si a Rosana le envié la info. Carmelina, apúntate. Venga, ¿quién más se quiere apuntar? Escribirnos. Y Que va a también, estar muy interesante. y Esto también- te cambia, es que esto te... no, yo me acuerdo cuando lo hicimos, que nosotros lo dimos en la escuela profética, y dices, guau, es verdad, Dios te habla así. Y descubres cuáles son las maneras en las que Dios te habla a ti. María, ¿tú sabes escribir un privado, un mensaje privado? María Galindo, escríbenos. Yo te voy a dar a seguir por aquí. Sí, Rosana, ¿verdad? Te lo envié. ¿Alguien más está interesado en estar con nosotros después de lo que Rubén va a dar? Va a haber una administración poderosa. Y ahí compartimos, ahí se mueve. Elis, tienes que escribirnos tú un mensaje Sí, por privado, hermana. y os enviamos la información. Sí. Pero tiene que ser pronto, porque hoy que es jueves... Hoy es jueves, ya Pues- mañana es el último día. Sí, porque el sábado, bueno, Mira, María ya nos está escribiendo. Anesita, escríbenos. Venga, ¿quién más le...? Mira, ¿ves? María ya lo está haciendo. Muy bien, María, qué rapidez. aprovecha esta ocasión si tú, Claro. si tú quieres crecer en la voz de Dios. Esto no solamente para los que quieran formarse pues como profetas o que quieran operar en... No, o sea, esto es para todos, porque todos somos llamados a escuchar Sí. la voz de Dios, ¿verdad? Rosana, es Entonces, el sábado, lo sábado, cambiamos, sí. hermana. Es el sábado. Sí.
¿Alguien más le interesa? Que nos escriba, que queda todavía un poquito. Yo estoy tomando nota por si acaso a alguien luego se le olvida. Dorita, pues te Tienes que envío la escribir. información, Sí. ¿vale? Tenéis que escribirnos, hermanos. Ya tenemos el grupo, ya estamos metiendo a la gente, hermano. Todos Sí. aquellos que estamos que- apuntando ya están en el grupo. No es por TikTok, es por privado, Va a hermanos. ser a través de la plataforma Zoom, Sí. ¿vale? Todo va a quedar grabado. Van a ser 2 partes. Parte 1, que es la enseñanza. Va a ser una enseñanza muy profunda. Esto solamente ha sido un poco para calentar, pero va a ser muy profunda. Y luego vamos a tener la parte de la administración, que vamos a orar, vamos a impartir, va a haber un ambiente profético, Dios se va a mover en nuestras vidas, en vuestras casas, en vuestras familias. Algo va a hacer el Señor. ¿Qué más? Aparte de eso, sí, va a ser a través de la plataforma Zoom. Importante y totalmente imprescindible estar con la cámara. Ese es uno de los requisitos. Si no puedes porque estás trabajando lo que sea, lo siento, pero no vas a poder estar. Tiene que No. ser todos con la cámara puesta, ¿vale? Eso es uno de los requisitos imprescindible, sí o sí. Pues escribe por privado y te digo los métodos, ¿vale? Leslie, escribe un mensaje privado. ¿Tú sabes escribirlo? Y os mandamos la información y todo, ¿vale? Porque no va a ser Manu, por TikTok, va a ser por privado. Ahí estamos en nuestra salsa. Queremos veros, porque aquí vemos solamente letras, palabras, pero queremos veros, Claro. queremos interactuar con vosotros, ¿vale? Claro. Queremos, ¿sabes? Como ya sabéis cómo también operamos, ¿no? En ese don, ¿no? Cuando vemos, Sí. cuando sentimos, cuando... Claro. Porque si el Señor nos da palabra profética, como a mí me habla a través de esas impresiones con el mecanismo de la mirada, pues yo tengo que ver a la persona para que el Claro. Señor me diga liberación de esto, sanidad de lo otro, y ahí que vamos, pa. A partir de eso se hace más o menos, ¿no? Porque ahora Claro. mismo, claro, vemos solamente letras, ¿no? Sí, vemos un nombre, algunos O sea, os conocemos más, a otros menos, Como pero... queremos estar físicamente, eso es lo primero. No Sí. se puede, porque no se puede, bueno. Pero qué menos, ¿no? Que estar pues con las cámaras donde podamos vernos. Sol, tú también, hermanita, Sol ha recibido en los otros seminarios, ¿verdad? Y Arelis también recibió una revelación en el último. Es que son Yo sé que poderosos. muchos van a ser activados. Sí, Porque cuando uno te pone bajo esa cobertura, bajo esa atmósfera, algo pasa. Cuando dimos el curso de interpretación, sobre interpretación de sueños, ya la gente empezó a ser activada en los sueños. Sí. Empezaron a soñar, y luego fueron entrenados. O sea, cada día había que hacer Sí. práctica, había que entrenar sobre un sueño, cómo desgloso cada símbolo, cada significado, cómo compongo esa interpretación, ¿sabes? O sea, que la gente tuvo que hacer deberes, por así. Sí. Eran clases prácticas. Sí. Y luego, al final, fue tremendo porque la gente misma empezaban a interpretar, decía, yo veo esto y tal y esto. O sea, no, Claro. que yo dije, wow, qué tremendo. claro. ¿Entendéis? Pues Leslie, escríbenos porque seguramente que el Señor puede darte palabra, puede Pues haber sí. una activación, Si tienes rompimiento. un llamado profético, tienes que aprovecharlo, tienes que buscar, tienes que aprender. No es simplemente porque yo he escuchado gente, Dios mío, no sé si decirlo o no, que dicen, no, yo me quedo en mi casa, yo no necesito ningún mentor, yo no necesito ninguna autoridad, yo no necesito nadie. El Espíritu Santo solamente me habla a mí, solamente me guía. No, yo no necesito a nadie. O sea, yo escucho, bueno, no voy a decir la palabra. Y No pasa nada. luego... Fue una, o sea, Ya, yo es sé para... quién es, de quién estás hablando. No, pero ya. no me da, no, o sea, no es por el quien sea, me da igual quien sea. Ya. Yo le digo en general. Hay Ya. gente que dice, no, yo, el Espíritu Santo me habla, yo no necesito que nadie me hable. Ya. Y luego Dios hay mío, gente de alto rango qué que vergüenza. tienen muchísima humildad Y y dicen, no "Yo paran de estoy decir, estoy yo quiero aprendiendo". aprender. Y yo me quedo así. Y dice, he aprendido mucho en el día de hoy, escuchando esto, escuchando lo otro. Wow. Y tú dices, madre mía, lo que tengo que ¿Por aprender yo de qué? ti. Porque hay gente que tiene mucha revelación. Pero ¿cómo es esa revelación? ¿Leyendo libros? No. Esa revelación se llama altar, se llama intimidad, se llama separarte. Por eso Enoc cuenta en el libro de Yaser que él se apartaba
un día, no, se apartaba 3 días y después venía y daba palabra. Después se apartaba una semana entera, después y venía después un mes y después un año. Y cuando él llegaba, su rostro iluminaba y la gente quedaba así, tenía miedo cuando lo veía. Estoy hablando de Enoch. Sí, no está en la Biblia ese libro, pero me da igual. Libro de Yaser, que lo menciona el libro, en la Biblia. La Biblia. El libro de Yaser. Al igual que Moisés, ¿cómo pudo tener tanta revelación? Ahí estaba en la montaña con Dios. Claro. Y es por eso que todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio. No hay gente que lo quiere, no, dámelo todo, y no hacen nada. Ni se sacrifican en esto, en tiempo, en honrar, en tal, en hacer. No, se creen que van a recibirlo todo sentado. Claro. Ni muchísimo menos. Para el nada. Power y el... No, para nada. Todo. ¿Verdad, Edilce? Claro. Quieren todo. Oraba 3 veces al día, exactamente. Tenía una intimidad tremenda con él, eso es. Tenía una relación... Es por eso que el Evangelio es totalmente gratuito. Es por gracia habéis recibido. De gracia damos, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de misterio, hablamos de las cosas más profundas, cuidado ahí. Es conveniente poner filtro porque no es para todo el mundo. Hay gente que realmente no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere conocer el corazón de Dios. No. Quieren plataformas, quieren llamados, quieren unción, quieren tal, y no quieren ni pasar por el proceso, ni pasar por entrenamiento, ni pasar por... No, ¿entendéis? Es verdad que la intimidad revela esos misterios, ¿verdad, Leslie? No es para todos, exactamente no es para todos. Porque mucha gente puede envidiar lo que tú tienes ahora, pero a lo mejor el proceso por el que tú has pasado, pues no le envidia. Eso, pueda pasar por un proceso tremendo. Claro, es que hasta que recibió el pedazo de marido que tiene, tuvo que estar levantándose a las 5 de la mañana durante ¿cuánto tiempo? Y no se casó con 20 ni con 30, se casó casi con 40. Pero ahora las que a lo mejor se casaron con 20 están separadas, o con 30. No digo nada. Claro. Todo tiene un sacrificio, todo tiene un coste, hermanos. Claro, todo hombre. tiene un coste. ¿Verdad, Rocío, hija? Claro. Todo tiene un coste. Fijaros que Jesús le dijo a un joven, que era el llamado joven rico, ¿no? Y maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo varias cosas. Dijo, no, si yo todo esto lo estoy haciendo, claro que sí. Y dijo, una cosa te falta, ve y vendes todo lo que tienes. A los pobres, dalo a los pobres, que diga, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y dijo que no. Entonces realmente no estaba cumpliendo los mandamientos, estaba revelando lo que había dentro de él. Ya. ¿Por qué? Porque había codicia, había avaricia, había deseo de tener propiedad. O sea, realmente lo que Jesús fue un maestro excelente, precisamente. O sea, le dijo algo que hizo que revelara su condición. Claro. Porque después los discípulos dijeron, maestro, entonces nosotros, como si él no entra, ¿cómo vamos a entrar nosotros? Porque si tú lees Deuteronomio capítulo 28, la gente que era bendecida era precisamente los ricos prosperaban porque obedecían los mandamientos. Ahí está. Si tú haces esto, si recibirás tu lluvia, tu tiempo, tus cosas, o no. Claro que sí. Tú lees Deuteronomio 28 y la obediencia trae bendición. Hay puertas abiertas, cielos abiertos. Entonces los discípulos dijeron, wow, entonces nosotros ¿cómo vamos a entrar ahí? Es imposible, Claro. si ni siquiera él. Pero Dios expuso realmente lo que había en su corazón. No estaba guardando la ley, no estaba guardando los mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que había sacrificio. Yo tengo que dejar esto. Hay gente que tienen que dejar relaciones. Hay gente que tienen que dejar ambientes, atmósferas, que tienen que dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, no lo sé. Y no quieren. ¿Hasta cuándo estaréis entre dos? Claudicaréis, ¿no? O Dios es Dios o Baal es Dios, pero elige uno. No podéis tener comunión con Dios y comunión con la mesa de los demonios. Y la mesa, ya lo he dicho muchas veces, habla de comunión, de amistad, de pacto, de familiaridad, de compañerismo.
Por eso cuando se escandalizaban los religiosos cuando veía a Jesús sentado en la mesa, porque no es como ahora mismo te sientas, incluso tú vas al Burger King y están ahí sentados al lado de la gente, no, antes sentarte a comer con alguien, eso era algo, era, dime con quién anda y te diré quién eres. Buah, Jesús con pecadores, pues ya automáticamente, pero ¿qué hace Jesús? Claro. ¿Te das cuenta? Creo que no voy a orar, ¿no? Pues no sé, si quieres...